Bueno, bienvenidos a todos aquí en Redacción Atómica. Hoy estamos con el grupo Full, que viene a presentarnos su nuevo disco Capadocia. Aquí está Javi Valencia a la voz y en la guitarra. ¿Qué tal? Muy buena, ¿qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal. Sin parar. Encantado, y encantado de estar aquí, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿qué sentimientos alberga el CD Capadocia en vuestras canciones? Pues sentimientos muchos, ¿no? Al final cada canción nace de un sitio diferente y viene como un efecto dominó, ¿no? Que la primera ficha como que es un sentimiento diferente en cada canción. Pero al final como que se puede resumir todo un poco en que hay dosis de amor, de misterio y de rabia en realidad también. Vale, como adelantos de vuestro CD presentasteis 3, que fueron Historia Perdida, Alfombra Roja y Zombies. Entre los 3, ¿cuál creéis que fue el mejor recibido por el público? Pues no tenemos ni idea, porque en realidad el feedback que te llega es de los seguidores más cercanos tal, y los que siempre te suelen escribir, ¿no? Que evidentemente son seguidores de Full y hay un gran porcentaje de que aquello que saquen les guste. Pero quizás a nivel personal yo creo que lo que más ha causado como una cierta sorpresa, por así decirlo, ha sido Historia Perdida. Los otros dos singles pues iban más en la colación a lo mejor lo que Full había estado representando antes, ¿no? Ese punto pop rock, ese punto de baile también incluso, ¿no? Que suscita Zombie, que ya inspira el punto de festivales, ¿no? Al que siempre se nos adjudica también un poco. Pero claro, Historia Perdida va más en relación quizá musicalmente con el concepto de Tercera Guerra Mundial, la canción, que es como más exclusivo, ¿no? Esa carta musical está como menos usada dentro de Full, y después pues, a la hora de sacarlo yo creo que ha causado más sensación. Bueno, pues también contándonos un poco, porque vuestras canciones son muy emotivas. ¿Por qué esa emoción y dramatismo en vuestros temas? Nosotros primamos mucho lo que es la composición, lo que son las canciones, ¿no? Al fin y al cabo intentamos hacer una forma de música que sea pues a través de historia, de llegar a la gente, de que esa persona pueda aplicarse esa canción de alguna manera o le diga algo que esté relacionado con su vida, ¿no? Y nuestra manera de entender la forma de hacer esto pues mediante un vehículo de la profundidad, ¿no? De que esas palabras tengan un peso o generen algo en la cabeza de esa persona que le obliguen o le ayuden a trasladarlo a ese sitio, ¿no? Para eso la palabra tiene que ser como unas palabras mágicas, digamos, y pues tienen que tener una cierta profundidad, un cierto misterio, un cierto halo de trágico, ¿no? También para meterte en ese punto en el que tú tienes que hacer una especie de introspección también, ¿no? De decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué me está contando esto? Esto parece que tiene que ver un poco con esto que yo he pasado, ¿no? O que he sufrido anteriormente, tal. Ese punto de retroceso, ¿no? Que al final para llegar a eso que tenemos clavado dentro. Que se identifique el oyente. Efectivamente. Pues siguiendo un poco con la emoción y el dramatismo en las canciones de vuestro CD, ¿qué canción pensáis que... O sea, ¿cuál es la canción que más os ha llegado escribiendo, la más emotiva para vosotros? Yo en realidad creo que cada uno tiene la suya propia, ¿no? En este caso yo soy el compositor de las canciones y tampoco creo que la banda sepa muy bien de lo que hablo en las canciones, ni siquiera me preguntan porque yo creo que piensan a este mejor ni preguntarle porque a saber lo que nos cuenta, ¿no? Pero yo creo que cada uno tiene una particular, pero Historia Perdida, otra vez, ¿no? Yo creo que es la que más cosas ha suscitado, ¿no? Porque al fin y al cabo es una canción que es una especie de decálogo de amor propio. Entonces al fin y al cabo todo el mundo ha tenido ese momento en su vida, es decir, hasta aquí, ¿no? O ese punto de que esa historia que lleva arrastrando al final la de por perdida. Entonces claro, es una canción que te expresa mucho y es fácil que te traslade a ese sitio. Y ya en general, ya no solo por la emotividad y tal, de todo el CD, ¿con qué canción os quedaríais, por lo menos bajo tu punto de vista? Es difícil, pero bueno, yo quizá me tiraría a la piscina con X. Es una canción que tiene muchos paisajes diferentes dentro de ella, tiene diferentes armonías. La forma de cantarla, ¿no? La interpretación que requiere esa canción es muy diferente al resto.
no sé, tiene muchos ingredientes, incluso pues la letra, ¿no? Que termina pasando por sitios y lo que es la idea en sí, ¿no? De lo que habla esa canción, pues yo creo que es de la más, es al final con la que me quedaría si me tuviese que quedar, pero creo que sería una terrible injusticia Ya. contra las otras. Vale, habéis colaborado con muchísimos artistas, pero desde aquí en adelante, ¿con quién os gustaría colaborar que no lo hayáis hecho ya? ¿Y por qué? Pues en el programa de Radio 3, en Turbo 3, que estuvimos presentando el disco Capadocia, ya Ródena me hizo una especie de encrucijada para que dijese por los micrófonos que teníamos que cantar Historia Perdida con Bunbury, que a mí me encantaría, por supuesto, ¿no? Y sí que es verdad que es una canción pues que a ese tipo de body, una persona que ha hecho ese tipo de repertorio, ¿no? Bueno, o repertorio, porque no se me con mucho estilo de música. La verdad que sí, estaría muy guay. Pero bueno, al margen de don Enrique Bunbury, ¿no? Que por supuesto sería un gustazo si eso algún día sale, ¿no? Y se alinean los astros. Creo que me encantaría también hacer algo con Silvia Pérez Cruz, que creo que es la voz de España, ¿no? En cuanto al contenido audiovisual, ¿cómo creéis que afecta a las canciones? Por ejemplo, ¿qué crees que aporta los vídeos de YouTube o los vídeos de vuestras canciones a los temas? Pues, a ver, yo creo que aporta varias cosas, pero en realidad creo que la función principal es como una forma diferente de consumo del mismo producto. O sea, al fin y al cabo, la canción la tienes de una determinada forma pues en Spotify, o puedes colgar una history que sale un trocito de canción, o bueno, ya tienes YouTube, que está la canción colgada tal cual, o puedes hacer un video lyrics, o puedes hacer un videoclip, o al fin y al cabo yo creo que son como formas de darle más formatos de consumo a ese producto, ¿no? Y al final pues le dan como un plus, tiene un punto que sí que es atractivo después para el público, porque en cierta medida como que reinventa al final esa manera de filtrar la canción. Vale, vuestro primer CD fue Mi primer atraco en 2013. Pero antes de eso, ¿en qué momento dijisteis vamos a empezar a hacer música? Pues lo dijimos bastante antes, porque antes de Mi primer atraco sacamos 2 EPs. Y bueno, Full arrancó en realidad por la antigua formación que teníamos, que bueno, la banda la banda era otro grupo que no era Full, yo ni siquiera estaba, se quedaron sin vocalista, entonces aparecí yo y al poco tiempo pues ese proyecto se acabó. Pero claro, la banda estaba formada, el amor a la música estaba y la ganas de hacer canciones estaba. Era cuestión de volver a llenar el depósito de gasolina y ver si queríamos seguir conduciendo, ¿no? Y fue cuestión de sentir las nuevas canciones, al final lo que nos hizo catapultarnos un poco y volvernos a cargarnos de energía y decir, vamos con esto porque nos está encantando lo que estamos sintiendo y lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Una pregunta que me gusta mucho hacer en las entrevistas es que cuando empezasteis en el mundo de la música, ¿pensabais que ibais a llegar donde estáis ahora? En absoluto. Para nada. O sea, tampoco sé qué porcentaje de personas que están en el mundo de la música cuando empiezan ellos saben que van a terminar ahí, ¿no? Pero nosotros no. Evidentemente siempre estás con ese factor, a lo mejor esa pincelada de ilusión, ¿no? Pero no ha sido el motivo principal, ¿no? de que Full esté existiendo, de que Full siga, de hecho. No es ni siquiera el combustible actual de Full. Es una de las recompensas, digamos, que nos llevamos, ¿no? De decir, coño, pues se nos ha valorado, ¿no? O algo bien hemos tenido que hacer para que supongamos tanto a tanta gente y se nos abran de repente tantas puertas y nos den tantos sitios. Pero al fin y al cabo, Full ha sido ganas de tocar, ganas de disfrutar de la música y también de querer hacer las cosas bien. ¿Qué opinas del panorama musical español del momento? Pues creo que es una ensalada, pero está muy bien. La verdad que me parece muy divertida la ensalada musical que hay. Creo que esa ensalada también genera que no haya filtro ninguno y pase también un poco como en la pintura, ¿no? Que muchas veces
eso se critica mucho, ¿no? En plan que hay un trazo verde, ¿no? Y eso vale pues 50.000 pavos, ¿no? Porque es que esto quiere representar al artista, ¿no? Yo creo que en la música también está pasando eso, ¿no? De repente ha habido tantos estilos, ha habido un boom de tantas cosas diferentes que ya vale todo y todo es súper guay y cuanto tal. Pero bueno, yo creo que eso se calmará, evidentemente, eso siempre ha pasado después de los años 80 y en los 80 pasados también pasó igualmente. Yo creo que estamos repitiendo la historia. Pero bueno, yo creo que la música española hace unos cuantos años ya se reinventó. Creo que Vetusta Morla fue uno de los puntos de inflexión, de hecho, en el pop rock en este país. Y a raíz de ahí, pues, como que ha sido el destape, ¿no? Empezaron a salir un grupo detrás de otro y también, pues, el interés de la gente, ¿no? Que había roto de esa barrera de quedarse en la música comercial y esa música que era la que le ponían y punto, y con eso se conformaba. Pero tú hablas solo de pop rock español o en general. Yo hablo toda la música. Yo hablo todo en general. Ha sido más notorio, digamos, ahí, porque vino en ese punto, en ese contexto musical que era el pop rock, en definitiva, se produjo el punto de inflexión y entonces la gente de repente empieza a llamar al pop rock indie. ¿Vale? Pero no deja de ser pop rock en realidad, solo que se le ha puesto otra etiqueta y a lo mejor también por eso la gente ya lo enfoca de otra manera, ¿no? Porque se cree que es otra cosa, aunque es lo mismo, solo que hecho de otra manera y con una influencia anglosajona y de música independiente más latente. Ya para terminar con la entrevista, ¿tenéis algún proyecto así futuro que nos podáis adelantar o alguna idea en mente? Pues tenemos muchos proyectos en realidad, ¿no? Ahora con Capadocia nos hemos cargado de ilusión, ¿sabes? Están pasando muchas cosas, la crítica está siendo buenísima y lo que queremos es más y más, ¿no? Así que bueno, no sé en qué terminará la película al final, pero sí que queremos centrarnos en esto y darle la mayor difusión posible y que el concepto de esta Capadocia que hemos sacado pues llegue al mayor número de personas. Pues muchísimas gracias, Javi, hasta aquí la entrevista y suerte con el CD. Pues muchísimas gracias.